7 de la mañana con 22 minutos, vamos de inmediato con la segunda entrevista que tenemos programada para hoy. A través del Zoom está en contacto con nosotros Antoine Barquet Guillén, él es analista político. Con él habíamos conversado antes del desenlace de los resultados del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que como se sabe, los señores de la Asamblea no consiguieron los votos necesarios para censurarla y destituirla. Sobre ese tema queremos hablar. ¿Estamos en contacto? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé si me escuchó la introducción de la entrevista, pero claro, con usted hablamos, recuerdo yo, antes de que se diera el resultado y especulábamos si iban a haber los votos, no iban a haber los votos para la censura de la ministra. Ahora ya sabemos el desenlace y la ministra continuará laborando en el gobierno porque no se tuvo los votos necesarios para su censura. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Cómo se produce esto y qué significa para el gobierno? Bueno, en efecto, el juicio de la ministra Mónica Palencia, desde la perspectiva, analizando bastante su discurso, podemos identificar elementos esenciales y claves en lo que fue la entrega y el descargo de sus pruebas, ¿no? Ella partió, yo me arriesgaría a decir, por dejar dos cosas bastante claras. En vincular, asociar o denotar que sus interpelantes lo que defendían y a quien representaban realmente era al que era el correísmo, a los grupos de delincuencia organizada, y por otro lado también quiso dejar a sus interpelantes en claro y en evidencia que ella está en un nivel intelectual y moralmente superior. Yo tuve la oportunidad de ver las 3 horas del juicio político y me arriesgaría a decir que ha sido uno de los descargos más impecables. Y yo creo que también con un poco de sensatez, pues el pleno de la asamblea, a través de sus asambleístas, efectivamente no logró los votos necesarios. Esto es un tema bastante interesante de analizar, teniendo en cuenta que también el día de ayer se aprobó la reforma energética urgente que fue enviada por el presidente Daniel Noboa, ¿no? Entonces vemos o se podría vislumbrar esta posibilidad de que la Asamblea está actuando de manera no acelerada, pero sí bastante sensata referente a los problemas que afronta nuestro país. Cuando usted dice sensata, significa que algunos asambleístas, como casi no es costumbre, ahora votaron atendiendo los argumentos, por ejemplo, que expuso la interpelada. O sea, yo creo que los elementos, esto es, yo suelo ser bastante objetivo en este análisis, ¿no? Los elementos que presentó la ministra Palencia fueron los elementos suficientes y de descargo que pudieron necesitar los asambleístas, o en este caso, pues los liderazgos en estos partidos políticos para poder no votar a favor o abstenerse, ¿no? Recordemos también que estábamos expectantes a una serie de dinámicas que son normales, bastante naturales en lo que tiene que ser la Asamblea Nacional. Este análisis de pesos y contrapesos, de negociaciones, de acuerdos, hay muchas, digamos, cuestiones que tal vez no están visibles a la ciudadanía y que sí son importantes considerar detrás, digamos, de bambalinas, de lo que sucede realmente en la Asamblea Nacional. Entonces creo que hubo un acuerdo interesante entre las bancadas y creo que también, vuelvo y repito, el descargo fue hecho en derecho. Y eso es lo más importante para nosotros como ciudadanía, ¿no? Que se pueda transparentar y que se pueda usar esta lógica fiscalizadora de la Asamblea. Ahora bien, si esto es una gran herramienta, yo sí coincido y soy bastante enfático que está siendo mal utilizada, ¿no? Recuerde que hace 4 años, en un noviembre, se estaba ya también, a través de juicio político, censurando a la ex ministra del Interior, a María Paula Rojas. A ver, ¿en qué influyó el apoyo del jefe inmediato de la ministra, del presidente de la República, que incluso en esos días canceló una gira al exterior para darle el respaldo a la ministra? Mire, hay un autor, que ahorita se me escapa el nombre, si no me equivoco es Ricardo Lagos, que él justamente identifica a la figura del presidente, en este caso el primer mandatario, que en términos absolutos tiene una tarea indelegable, que es la de comunicar a la ciudadanía.
sobre sus decisiones, sobre lo particular. ¿Por qué menciono esta reflexión de Ricardo Lagos? Es porque efectivamente en la parte comunicacional era necesarísimo demostrar de que el presidente de la República efectivamente le está dando su absoluto y respaldo total a la ministra. A una de las ministras que yo me arriesgaría a decir que más se ha jugado en lo que tiene que ver con la crisis de seguridad, como es natural, ¿no? Pero también tenemos casos y escenarios, como usted también recordará, de ministros que han sido y han permanecido totalmente ausentes en el periodo del presidente Daniel Noboa. Bien, ¿cuál es el futuro del trabajo antidelincuencial con este resultado en la Asamblea Nacional? Hubiera sido peligrosísimo desde mi punto de vista tener que hoy lidiar con una ministra censurada. Yo creo que eso también es importante destacar. La curva de aprendizaje y la disposición o la articulación que hubiera, o desarticulación que hubiera existido al interior del ministerio, hubiera sido muy crítica, porque la toma de decisiones, jerarquías, lineamientos, políticas, se hubieran visto desgastadas y de una otra manera haber tenido que empezar desde cero. Eso como reflexión inicial. El trabajo de cara a las elecciones, yo me imagino que como gobierno va a ser absolutamente intenso, puesto que es uno de los grandes riesgos, ¿no? Y lo analizábamos hace 10, 11 meses, cuando estuvimos en nuestro último periodo electoral. Podríamos darnos cuenta del alcance que quien ganara las elecciones en esa época, el alcance de la gestión que podía tener. Entonces yo creo que hoy por hoy estamos lidiando con un escenario de bastante expectativa y una continua, y esperando la continuidad pues, en la articulación de este plan Fénix, que como usted recordará, fue uno de los argumentos más incisivos de parte de los interpelantes. Entonces estamos llamados a ser observantes en el cumplimiento y será pues naturalmente el pueblo en las urnas si decide o no ratificar al presidente, al candidato a presidente o ir por una opción nueva, lo cual también desde mi lógica como analista político sí podría representar un riesgo para el país, ¿no? No porque necesitemos la continuidad, pero más bien estábamos claros que en 10 meses de gobierno, vuelvo y repito, soy enfático en esto, ninguna autoridad, ningún gobierno presidencial iba a lograr los resultados que estamos anhelando. ¿De qué manera influyó en ese resultado, en la votación que obviamente se dio en contra de la censura de la ministra, el hecho de que días antes se haya sacado de las pruebas de cargo el tema relacionado con Jorge Glass y la embajada, por ejemplo? Bueno, recordemos que el juicio de la ministra Mónica Palencia tenía dos elementos, ¿no? El primero, en efecto, era el tema de la incursión en la Embajada de México y el segundo era por el incumplimiento de sus funciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a desagregar, a desmenuzar, digamos, el tema, sí encontramos una serie de inconsistencias porque eventualmente en lo que se enfocó el juicio político, en lo que se enfocó esta defensa la semana pasada de la ministra Palencia, más bien los alegatos iban en torno al tema del incumplimiento de sus funciones, ¿no? Y ella inclusive hizo un llamado a cuestionar si es que efectivamente, inclusive de un tono muy burlesco, pero sin ser grosera y con muy buenos recursos de oratoria, llegó a increpar pues, a sus interpelantes de que estaban dejando en abandono o estaban olvidando a su compañerito, digamos, ¿no? Tratando de un poco de citar. Entonces, efectivamente, yo creo que también lo que se dejó en claro es que eso es un espacio que no le corresponde, si bien puede ser tratado en la justicia local, es un espacio que le corresponde a la justicia internacional, por lo que el caso de la incursión en la Embajada de México, como muchos otros más, de la comunidad internacional se encuentran en la Corte de la Haya. Entonces, no resta más que realmente esperar un pronunciamiento y de manera positiva, pues esperar que con el nuevo gobierno de la señora Nombaum en México se pueda de una otra manera restablecer las relaciones diplomáticas. Bien, gracias por haber estado con nosotros. A Toan Barker Guillén, vía Zoom, analista político, refiriéndose a los resultados del juicio político contra la ministra Mónica Palencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias. Buen día. A usted. Vamos a una breve pausa antes de retomar
esta primera emisión del informativo para que ustedes estén bien informados antes de ir a su sitio de trabajo.